Gracias por ser parte de esta transmisión, por recibir ahí donde estás el contenido de esta programación que esperamos que bendiga tu vida de una forma especial. Hoy quiero compartir un artículo de John Trent con el tema 3 formas de ayudar a su hijo a lidiar con la presión de grupo. Y sobre el artículo del hermano John Trent voy a hacer algunos comentarios que considero importantes y algunas definiciones que quizás sean importantes para usted entender lo que queremos compartir. ¿Qué es la presión de grupo? La presión de grupo es cuando el medio, los amigos, los relacionados, el lugar donde estamos, los compañeros de clase, sobre todo en los niños, ejercen presión para que o intentan obligarnos por algún tipo de mecanismo a hacer algo. Por ejemplo, una presión de grupo en hombres. Bueno, los viernes, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Y qué van a hacer los viernes? Me voy para mi casa. No, muchachos, nosotros vamos a bebernos una cerveza para tal sitio. Ven, yo sé que tú eres evangélico, pero ven para que compartamos. Es una presión de grupo, porque tú te quieres ir para tu casa y tú sientes que vas a perder una gran oportunidad. Entonces, los niños, y me quiero concentrar en el caso de los niños viven mucho con o expuestos a la presión de grupo por diferentes motivos. Por ejemplo, en la misma escuela. En la escuela, tan pronto usted llega a un salón de clase, usted entra en el dinamismo o la dinámica de los grupos o del grupo en general que está concentrado en ese salón de clase. Y ahí van a haber una serie de situaciones que se van a desarrollar en la relación de los niños. Entonces, hay niños que lo van a presionar porque tienen la nariz perfilada, otro porque la tienen redonda, otro porque tiene el pelo malo, otro porque tiene el pelo bueno y así por el estilo. Y vienen las presiones, porque tu uniforme es más bonito, porque tu mochila, porque tu cuaderno, cuántas cosas. Entonces, a los niños tenemos que prepararlos para manejarse en la presión de grupo. Y una de las grandes debilidades que tiene el estilo de familia de este tiempo es que no hay coach. Ahora que se habla tanto de coach, no hay coach para los hijos, porque papá y mamá están buscando el dinero, están buscando el sustento o están desarrollando sus proyectos personales, profesionales, académicos y no pueden hacer el papel de coach. Entonces los niños llegan a los escenarios de las escuelas, se dan las situaciones que generan las presiones y no tienen coach. Entonces, la presión de grupo se convierte muchas veces en un detonante para una crisis en la vida de los muchachos, sobre todo en los más jovencitos. Ahora, aquí debo hacer un paréntesis o una aclaración. No todas las personas son iguales, no todos los niños son iguales, no toda la forma interna de reaccionar, el carácter, la identidad de carácter, si se pudiera decir, de la persona, no son iguales. Hay personas que no sienten vergüenza, no se
intimidan por nada. Hay otros que tan pronto llegan a un sitio y ven dos gente, se cierran, se intimidan y demás. Está por ahí toda esa categorización de si eres colérico, flemático, etc. No voy a entrar en eso, pero quiero quedarme en la generalidad. Hay niños muy tímidos, hay niños muy cerrados en sí mismos, hay otros que son extrovertidos, hay otros que son abiertos, hay otros que no se avergüenzan de nada. Entonces, el efecto que puede tener una presión de grupo en un niño X puede ser diferente en un niño Y. Porque la personalidad, el carácter del niño X es diferente a el carácter y la personalidad del niño Y. A veces en la misma familia. A veces en la misma familia. Una familia donde hay 2 o 3 hermanos y hay uno que es muy sentimental, hay otro que es muy extrovertido, hay otro que está en el medio, etc. Los muchachos, los hijos, las personas son diferentes aunque vengan desde una misma familia. ¿Por qué hago esa aclaración? Bueno, porque muchas veces el error de los padres es asumir que como a tu hermano eso no le hace nada, a ti tampoco te hace. Y eso no siempre se logra, eso no siempre es así. Y vuelvo a aclarar, yo no estoy hablando en términos técnicos, ni psicológicos, ni terapéuticos, porque no soy nada de eso. Estoy hablando en términos llanos. Estoy hablando como padre, como pastor, como persona común y corriente, con un poquito de experiencia y con el enfoque de familia que desde la perspectiva bíblica debemos tener. Entonces, los niños sufren mucho esa presión de grupo y cada niño tiene una reacción diferente. Cada niño puede reaccionar diferente, aunque sean de la misma familia, producto de esas diferencias intrínsecas que traemos, que Dios nos hizo dentro de ese diseño de la individualidad que podemos tener. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tratar este tema? Los padres de hoy no están siendo los coach, los soporte, los entrenadores de sus hijos. Por causa del trabajo, por causa de los estudios, por causa del negocio, etc. No voy a entrar en eso. El tema es que los muchachos se enfrentan a los desafíos en la escuela, los muchachos se enfrentan a los desafíos en el barrio, en el sector, con los amigos, y no tienen quien les dé apoyo, soporte y orientación para enfrentar las situaciones que pueden venir. Entonces, yo quiero hacer un primer llamado diciéndole a los padres, tienen que hablar con sus hijos. Deben necesariamente hacer esfuerzos para hablar con sus hijos aunque tengan 4 años. Y a medida que van subiendo los años, se hace más necesaria esta conversación. Hablar para conocer las cosas que están pasando en su vida. Yo le llamaría a eso volver a ser papá y mamá. ¿Y qué debemos hacer? Buscar la manera, número 1, de ayudar a detectar si su hijo o su hija está siendo presionado, está sufriendo los efectos de la presión de grupo en algún sentido, en alguna actividad, en algún tipo de comportamiento. Hay 2 caras de la presión de grupo. Hay 2 alternativas
que se le presentan a los muchachos cuando un grupo X lo presiona. Una es, no te puedes perder esto, todo el mundo está ahí, esto es importante que tú participes, si tú no eres como nosotros, tú no estás en nada. Y la otra es, no le hace daño a nadie. Haciendo eso tú no le haces daño a nadie. Eso no tiene ningún problema, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos en la manera de cómo lidiar con la presión de sus compañeros para hacer cosas que ellos no quieren, para hacer cosas que ellos ya se les ha instruido que no son correctas. Y tenemos que tener ojo visor en eso. Usted tiene que aprender, usted tiene que esforzarse para que su hijo aprenda a decir no, yo no hago eso. Y sentirse bien por decir no. Usted tiene que dedicar tiempo, padre y madre que me están escuchando, a enseñarle a tu hijo, a decirle, no te puede, a menos que sea mami o papi bañándote, nadie puede ver tus partes privadas. Nadie puede estar tocando tus partes privadas. Usted tiene que enseñarle eso a sus hijos. Tienen que sacar el tiempo para decirle. Tiene que enseñarle a su hijo, usted no puede tomar lo ajeno, lo que no es suyo. Tú no puedes consumir determinado tipo de producto. Los niños no fuman. Los niños no beben alcohol ni cerveza. Usted tiene que tomar tiempo para eso. Porque los padres no están sacando tiempo para esas advertencias que pueden librar a su hijo de ser víctima de algún daño por la presión de grupo o por la presión de un abusador o una abusadora que quiera aprovecharse de su inocencia. Enseña a sus hijos a lidiar con la presión del grupo. Por ejemplo, dele permiso a sus hijos de convertirse en el malo de la película, dice el hermano John Trent aquí. ¿Qué significa eso? Él dice, dele a sus hijos alternativa para que sus hijos digan que no a determinadas cosas. Mira, eso va a ser genial, va a ser maravilloso, pero mis padres tienen algo, un compromiso, tengo un compromiso con ellos y demás. Dele a sus hijos también la certeza y la seguridad de que le pueden llamar de emergencia. Pueden hasta establecer un código, una palabra clave, para que si están en una situación, los hijos confíen en que ustedes los van a auxiliar, aun cuando no le tengan que dar explicaciones en ese momento. ¿Qué significa eso? Mire, por ejemplo, yo no puedo decir que viví eso porque a mí desde niño me establecieron claro que yo era cristiano y que yo no iba a participar de actividades que no fueran cristianas. Y eso siempre estuvo claro en mí. Y yo recuerdo que siendo yo un adolescente, empezaron los cumpleaños y a invitar a cumpleaños donde los adolescentes bailaban, bebían y hasta algunos fumaban. Y yo no le voy a negar, muchas veces yo tenía deseo de ir, pero yo sabía que en mi casa se había establecido que yo era cristiano y que yo no iba a ese tipo de fiesta. Esa es una buena medida para un padre, una madre cristiana. Pero ¿qué pasa? Hay muchachitos, jovencitos, niños, que los padres le dan permiso para, o ellos se van escondidos a una fiesta de esa que hacen los niños, que ahora, o jovencitos, que ahora hasta droga se brinda. Y después que están ahí en una situación peligrosa, las niñas y los jovencitos y los niños no hayan cómo salir. Su único recurso es llamar a papá o mamá. Pero ¿qué pasa? A veces papá y mamá
cuando el muchacho lo llama, lo que hace es reaccionar airado y le reprocha y le dice cantidad de cosas negativas. En ese momento, esa no debe ser la actitud. La actitud debe ser, me está llamando, dime hijo, necesito que me vengas a buscar, ahí estoy. Esa debe ser la actitud. Es decir, usted tiene que transmitirle a sus hijos y prepararlo para decirle, si tú estás bajo un estado de depresión, de un estado de incomodidad, en un peligro inminente, porque te expusiste y por la presión de grupo te llevaron al borde de un problema, tienes la libertad de llamarme, de pedirme auxilio, de mandarme un mensaje de texto con una clave para yo reaccionar y darle la garantía a ese niño de que usted va a ir en su auxilio, no importa cuál sea la situación. ¿Por qué? Uno ha conocido casos de niños, jovencitos, que toman una mala decisión, se dejan llevar de unos muchachos, por ejemplo, vienen y consumen droga y saben que están drogados, pero todavía tienen un poco de conciencia, piensan en llamar a papá o a mamá para que lo auxilie, pero pensando en que papá o mamá no me va a hacer caso y lo que va a hacer es reprocharme, no lo hacen. Y a lo que yo me estoy refiriendo en este momento es precisamente a eso. Debemos crear un mecanismo, sea por una palabra clave, hablando con los niños, entrenarlo para que ante una dificultad, un momento de tribulación, tengan la certeza de que pueden acudir a papá o mamá con un llamado de emergencia y papá o mamá le auxiliará independientemente del porqué o las razones, el lugar, las situaciones que hayan ocurrido para que estén en ese problema. Porque al final lo importante es usted rescatar a su hijo. Al final lo importante es eso. Enséñele a sus hijos esas cosas. Ensaye, motívele para decir que no, dele la garantía de que pueden llamarle en cualquier situación y enséñele a ser fuerte, a ser fuerte en sus convicciones. Tú no tienes que hacer lo que el otro haga. Como me decían a mí, tú eres cristiano. A veces hasta yo lo dudaba. Pero como en mi casa todo el mundo daba por sentado y me esperaba que yo me condujera como cristiano, entonces yo tenía una identidad de comportarme como un cristiano, de decir que no a determinadas cosas, de decir yo no participo en determinadas cosas. Y eso va a ser una gran bendición para ayudar a sus hijos a lidiar con la presión de grupo. No, tú no participas en esa fiesta. Tú no vas a ese tipo de fiesta porque tú eres cristiano. Y los cristianos no vamos a ese tipo de fiesta. Eso es una afirmación para que su hijo no ceda a la presión de grupo. Y finalmente, porque quisiera decir tantas cosas y el tiempo no me da, finalmente hay que volver a convertirnos en los asesores, en los coaches, en los entrenadores, en los paños de lágrima, en los consejeros de nuestros hijos. Hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Tenemos que luchar por eso. Tenemos que trabajar por eso. Tenemos que hacer un tiempo dentro de nuestras apretadas agendas para trabajar eso con nuestros hijos, porque las drogas, la vida licenciosa, la inmoralidad, la pornografía, la homosexualidad,
son cosas que la están promoviendo y usted encuentra jovencitos de 10 años, de 12 años, expuestos a todo ese tipo de cosas terribles. Y si usted no prepara a sus hijos para la presión de grupo, su hijo irá como cordero al matadero. El deseo de mi corazón con todo esto que he tratado de decirle es, papá y mamá, abran los ojos. Todo el que está criando, abra los ojos. Nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes están bajo presión. Y la presión llega ahora por aquí. Una joven me contaba hace un tiempo cómo su hermanito los reclutaron para el mundo de la homosexualidad a través del internet. Y el muchachito tenía unos 13 años. Y un tiempo después ya ese niño se identificaba como gay. Y no se lo enseñó su papá, no se lo enseñó su mamá, sino que se conectó con un grupo por aquí y lo llevaron, lo indujeron a asumir esa conducta. Y eso ha sido un problema terrible para esa familia. Tenemos que trabajar con eso. Y por supuesto con esto, ¿verdad? Con todo este acceso a la información. Pero papá, mamá, conviértete en el coach de tus hijos. A enseñarle cómo vencer la presión de grupo. Enseñarle a tus hijos cómo vencer la presión de los otros cuando los demás quieren llevarlo a hacer cosas que ellos no quieren. Que ellos sean fuertes, que ellos sean fuertes. El hermano John Tren recomienda una página que ellos tienen que se llama strongfamilies.com. Strong Families. No sé si está en español también, pero entre a ese website que hay consejos que le van a ayudar a orientar y entrenar a sus hijos para que resistan la presión de grupo. Yo tengo que terminar diciéndole lo que dice la palabra. Instruya al niño. Como Dios le dijo en Deuteronomio 6 al pueblo judío. Instruyan en la palabra. Que esta palabra de la ley de Dios esté en sus mentes, en sus corazones, en todo el entorno de ellos, para que ellos vivan de acuerdo a la palabra. Eso es una forma de vencer efectivamente la presión de grupo, ayudando a tus hijos a identificarse como cristianos y fortaleciéndolos en su identidad cristiana. Y el Señor te ayudará. Espero haber despertado, que es el objetivo de todo lo que he hablado, despertar la conciencia de los padres. Tenemos que ayudar a nuestros muchachos a vencer la presión del grupo. Padre, danos entendimiento para que podamos cumplir con la asignación que tú nos has dado dentro de nuestras familias. Mira a tantos padres y madres que están ahí conectados, que quizás no pensaban en esto, y alguno de sus hijos ha terminado cayendo en situaciones terribles. Señor, ayúdalos. Dale sabiduría para que se conviertan en los consejeros de sus hijos, para que ellos puedan guiar a sus hijos, para que ellos puedan capacitar a sus hijos y sus hijos sean fuertes, enfrentando toda presión que los lleva por el camino incorrecto. Ayuda a las familias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se acabó el tiempo, gracias. Si Cristo no ha venido, aquí estaremos nuevamente para compartir con ustedes. Que Dios los bendiga. Le amamos en Cristo. Bye bye.